Bienvenidos a Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se une con la innovación. Bienvenidos a otro episodio de Escritorio Jurídico 4.0. Hoy tengo el gusto de presentarles a un invitado que le pone chispa, creatividad y cercanía al mundo del litigio. Él es John Morales, creador de una comunidad digital llamada J2 Jurídico, en donde hace el derecho más accesible para los jóvenes y la comunidad en general. John, muchas gracias por estar aquí. No, Gabriela, muchas gracias a ti por la invitación. Barranquilla, además, es una ciudad que está conectada a Cartagena, entonces facilita muchísimo la conexión y que hoy estemos aquí. Te reitero nuevamente el agradecimiento por habernos hecho esta invitación. Qué alegría tenerte aquí, John. Antes de hablar de tu proyecto, yo quiero que comencemos hablando un poquito de ti, de quién es John Morales fuera de ser un profesional del derecho. Bueno, eso es una gran pregunta porque hoy en día con esto de J2 Jurídico estoy tratando de diferenciar los perfiles, ¿no? Una cosa es el John Morales que está en la casa con la familia, otra cosa es el John Morales Abogados y otro es J2. Es como algo así como Clark Kent y Superman, que no están los dos en el mismo lugar, pero son la misma persona. Entonces, justamente esa es una de las principales diferencias en cuanto a lo que soy. John Morales, un pelado criado en un barrio popular de Cartagena, inmerso y rodeado de todo lo que tiene que ver con esa parte cultural de Cartagena, la champeta, el hip hop. En esos contextos muy cotidianos y muy populares de Cartagena, justamente crecí. Un barrio que se inundaba, un barrio lleno de pandillas, un barrio con un sistema de transporte y de salud muy deficiente, pero bueno, afortunadamente la vida siempre fue cruzando las oportunidades y justamente hoy estamos aquí haciendo lo que hacemos. ¿Cuándo te diste cuenta que te querías dedicar al derecho? Terminé el colegio y quise como estudiar algo que estuviera más relacionado con mis pasiones. A mí de niño siempre me gustó la escritura. Soy un apasionado de las letras. Normalmente cuando escribo no uso números normales, sino números romanos. Justamente porque los números romanos te muestran los números como si fueran letras. Y yo soy un amante de las letras. Mi gran sueño de niño siempre fue ser escritor. Siempre. Pero lo que te decía, cuando tú creces en un contexto de un barrio tan popular, de un barrio con una problemática social impresionante, tú no puedes decir, es que a mí me apasiona, por ejemplo, la poesía, porque vas a ser objeto de bullying. Tú lo que tienes que hacer es convertir eso que haces en lo que a la gente del contexto le gusta. Entonces yo escribía poesía y lo que hacía era convertir mis letras de poesía en canciones de champeta o de hip hop. Nunca tuve el talento para el canto, pero lo que hacía era mis amigos que lo hacían, yo les escribía las letras. Entonces, eso inicialmente, yo soy un apasionado de las letras y crecer en ese contexto donde no sabes qué hacer porque, como le dice uno a los papás, es que mi sueño es ser escritor, justamente creciendo en un contexto donde tiene muchas deficiencias desde la parte económica. Entonces, lo ideal fue buscar una carrera que me permitiera, en esa misma línea de las letras, lo más cercano fue el derecho. Y eso fue lo que me llevó a estudiar derecho. Al comienzo fue un conflicto muy profundo luego de la graduación, pero con el pasar de los tiempos o del tiempo fui amoldando y tratando de encontrar ese camino. Y justamente, bueno, J2 creo que es la mejor expresión de lo que es el derecho con lo que a mí me gusta, un apasionado de las letras, y eso es lo que hacemos justamente en J2. ¿Y cuándo entró el litigio a tu vida? Siempre, siempre. Esta historia es muy peculiar. Inicialmente yo era un apasionado del derecho laboral. Ingreso al Tribunal Superior de Cartagena a hacer mi judicatura en laboral, pero en esas cosas de la vida se dio una oportunidad para ser escribiente en un juzgado promiscuo municipal de un municipio cercano. Se llama San Estanislao, la gente la conoce como Arenal. Voy ahí, veo la realidad de un juzgado, lo vivo y dije, no, el derecho procesal y el litigio es lo mío, porque eso que se dice que el derecho sustancial prevalece sobre el procesal es hasta constitucional.
Pero luego cuando tú estás en el juzgado y te enfrentas ante esa realidad de cómo incluso teniendo la razón desde lo sustancial, si no manejas el procesal, puedes perder un derecho. Entonces, en esa relación que debe tener ambos, entendí que debes saber derecho sustancial, pero también procesal y verlo ahí en vivo. Mi primera audiencia, como era un juzgado promiscuo municipal, nos tocaba hacer control de garantías. Entonces, estar ahí en primera mano viendo un enfrentamiento entre el fiscal, el juez, el defensor, eso fue impresionante y yo dije, me quiero dedicar a esto. Esa posibilidad que tú tienes a través de los argumentos lograr cosas, ¿no? Creo que el derecho es y sobre todo el escenario judicial es la mejor expresión de eso, de que con argumentos tú puedes lograr las cosas. Algo que mencionaste es que te gusta escribir canciones, te gusta escribir letras para champeta, para hip hop, muy inmerso en la cultura cartagenera y es algo que se ve en tu contenido. ¿Cómo ves el derecho desde esa visión de tu cultura? ¿Tú crees que ha influido en la manera en la que tú ves el derecho? Sí, es que justamente lo que nosotros hacemos es utilizar el derecho y dotar o darle esa apariencia de lo que es J2 o de lo que soy yo junto con mi equipo. Lo que hacemos es tomar el derecho y transformarlo y llevarlo a ese contexto de lo que a nosotros nos gusta. Era Stan Lee, incluso hasta Chespirito, que cuando ellos creaban o lo que hacían, sus creaciones, ellos no lo hacían pensando en la gente, sino en ellos, en lo que a ellos les apasionaba. Y a mí me ocurre eso. Bueno, esto voy a hacer una confesión a mis seguidores, yo no hago el contenido para ustedes. Esa es una confesión que les voy a hacer. Yo lo hago para mí pensando en las cosas que a mí me encantaría ver en las redes sociales. Lo que a mí me encantaría ver en redes sociales, lo hago. Eso es lo que queremos nosotros mostrar. Ese contenido diferente, dotado de lo que a mí me apasiona. A mí me apasiona el hip hop, el básquetbol, el cine, la literatura. Entonces, tomar todo eso y crear un producto junto con el derecho esa es la mejor definición de lo que somos nosotros. ¿Y tú crees que se puede contar el derecho? Bueno, ya me respondiste esa pregunta, que se puede contar el derecho de una manera cotidiana, desde lo cotidiano. Sí, incluso hay muchos exponentes que lo están haciendo, porque es que el derecho es cotidiano, el derecho no es de las grandes corporaciones, el derecho no es solo el derecho corporativo, no es el derecho societario, no es el derecho contractual, el derecho es de la casa. Desde que tú sales y pagas el transporte en el colectivo, en el bus, ahí estás firmando un contrato de transporte. Desde que vas a la tienda a adquirir un producto, entonces el derecho es cotidiano, no podemos disfrazar esa realidad más allá de que el contexto en algunas oportunidades nos muestran el derecho como algo diferente porque no es así, el derecho es cotidiano. Bueno, John, hablemos ahora sí de J2. ¿Cómo nació esa idea? J2 es... Una vez alguien me dijo que J2 era como los Pokémones, que se va transformando. La fase 1, la fase 2 y eso es J2. Antes de crear J2, yo hacía parte de una revista jurídica de la ciudad de Cartagena que se llama Prisma Jurídico. Ocurría en Prisma que nos fijamos unos objetivos, no se cumplieron y como desde la parte de creación yo estaba teniendo una gran responsabilidad, sentía que ese proyecto me estaba quitando mucho tiempo y no veía resultados, dije, bueno, vamos a darle ahora como solista y se separó la banda y seguí como solista y ahí nació J2. ¿En qué año? Eso fue el año pasado, yo renuncié a Prisma el 19, me acuerdo, a finales de marzo, el 29 de marzo de 2024, renuncié a Prisma. Ya la idea de J2 la venía manejando, en ese entonces no se llamaba J2, era John Heider Jurídico, pero se transforma a J2, justamente John Heider, J2, y fue así como hacerlo más fácil para el pronunciamiento. Mi nombre John Heider no, no es fácil de pronunciar o de buscar en redes sociales, entonces ahí se transforma a J2. Pero es esa fase, es como tomar esa experiencia inicial de Prisma que me ayudó a crecer muchísimo, a identificar qué era lo que a la gente le gustaba en redes sociales
y ya darle algo más, un toque más personal. Bueno, vamos a dar esta idea, vamos a hacerlo como yo considero, vamos a darle sin limitaciones, sacando todas esas ideas locas que uno tiene en la cabeza y que muchas veces por justamente no, que las personas que están a tu alrededor no entiendan, tú te cohibes de sacarla. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo y saquemos y exploremos y explotemos todo lo que tenemos para mostrarle a la gente algo diferente. Y así nació J2. ¿Tuviste miedo de pronto a que la gente no fuera a tomar el proyecto en serio? ¿Cómo ha sido la receptividad? ¿Crees que has tenido más receptividad en tu ciudad, Cartagena, o en otras partes del país? Esa es una gran pregunta. Curiosamente, nuestro mayor público está en Bogotá y en Medellín. Cartagena viene siendo como en cuanto al número de seguidores que tenemos la tercera ciudad. Pero en el último tiempo, en este último año, la ciudad ya ha sido como más receptiva a lo que estoy haciendo. Ya me ven como alguien que es justamente un creador de contenido de la ciudad y que está haciendo y apostando por algo diferente. Pero desde el comienzo, cuando nace la idea, la receptividad fue inmediata, inmediata. Ver a alguien que usa una caricatura de sí y luego la transforma para hacer un contenido más amigable y más contenido, eso desde el primer momento tuvo impacto. Volviendo al tema de Prisma y relacionado con esta pregunta que me estás haciendo, cuando renuncio a Prisma, recibí ataques de todos lados. ¿Qué te decían? Uy, la primera pelea fue con mi mamá. Mi mamá, ¿cómo nos vas a quitar Prisma? Eres un egoísta, nosotros amamos Prisma. Y era porque mis padres habían tenido también experiencias muy peculiares y particulares con Prisma. Ellos me comentaban que algún día iban en el transporte público y vieron que unas personas estaban hablando sobre Prisma. Y hablaban de los miembros y comentaban, y ellos como que eso Lo llenaba de orgullo. Sí, lo hizo sentir un orgullo que cuando yo tomé esa decisión de irme de Prisma, ellos fueron mis opositores, pero mal, mal, mal. Me tocó combatir con eso también y luego mostrarles, miren, yo renuncié a Prisma es porque yo considero que puedo hacer algo mejor. Y este es el resultado. Ellos también vivieron el duelo, la transición y hoy en día están encantados. Algo que me gusta de tu proyecto es precisamente eso que mencionaste, de que tienes una caricatura de ti mismo y la integras en tus publicaciones. ¿Cómo ves tú la creatividad en el litigio? Eso es un salto que debemos dar los abogados. Los abogados ya debemos dejar esa forma tradicional de ejercer el derecho. El derecho es lo más hermoso que hay. El derecho permea toda la sociedad porque justamente de eso se trata el derecho. Y hoy en día que están tomando en auge disciplinas como la propiedad intelectual, la protección de datos, todo esto que está justamente haciendo que el mundo creativo sea más amplio y más accesible a las personas, debe ser una apuesta o un reflejo para los abogados de lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Ya eso del abogado serio, encorbatado, de ese contenido todo aburrido, de que es que tengo que cuidar lo que yo soy como abogado. Sí, tú puedes cuidar lo que eres como abogado, tu visión como abogado, pero muéstrale algo a la gente y si vas a estar en redes sociales más. La gente a redes sociales no va a buscar a alguien ahí todo serio, la gente va a buscar también entretenimiento. Entonces, ese es un gran reto que deben afrontar los abogados, debemos afrontar los abogados en aprovechar todo esto que está ocurriendo. Creo que estamos viviendo en una época única. Hoy en día a mí me encanta una herramienta que es el storytelling, el arte de contar historia, eso de tú volver una historia y poderla maquillar con cine, con literatura y contar algo diferente, me encanta. Entonces hacia eso debemos apuntar los abogados, a crear un contenido creativo, diferente y la apuesta siempre tiene que ser esa. Cuando hacemos algo, lo primero que se me viene a la mente es, ¿esto lo habría hecho alguien más? Y luego de esa reflexión digo, bueno, sí, vamos con todo. Y eso, justamente, bueno, retomando y a esa alusión que tú hacías sobre el cine, que a mí me encanta el cine muchísimo, mi película favorita es Volver al Futuro. Y hay una reflexión en Volver al Futuro donde cuando crean la máquina del tiempo, el DeLorean, que Marty McFly le pregunta al Doc, creó
usó un DeLorean para crear una máquina del tiempo y él le dice, Marty, si vas a crear algo, créalo con estilo. Esa debe ser la premisa para todo el que quiere crear algo. Si van a crear algo, háganlo con estilo. John, precisamente, ya que mencionas el cine, otro sello muy tuyo es que tú utilizas escenas de series, de películas, de dibujos animados para explicar el litigio. Cuéntame cómo nació esa idea de utilizar ese recurso y cuál fue la película que tú dijiste, ok, yo voy a utilizar esto para explicar mi contenido jurídico. Parte de lo que te digo que he jotado de esos gustos personales utilizados en la creación de contenido. Soy un fan del cine, de todo lo que tiene que ver con la televisión. De niño me encantaban los dibujos animados, los animes, las novelas. Bueno, aquí en Colombia antes éramos telenovelas, veíamos muchas telenovelas, entonces esa parte también de tomar todo eso que a mí me apasiona y convertirlo, transformarlo en el contenido jurídico, como cogerlo, moldearlo y bueno, miren, aquí está, esto es lo que salió. Eso es parte de lo que a mí me gusta, de lo que me apasiona. Soy mucho de ver cine, de ver series y pasa que con ese tipo de contenido como me gusta mucho, hay escenas que capturo, que se quedan congeladas y luego cuando estoy haciendo algo digo, bueno, esto está relacionado con esto que vi en alguna vez. Entonces, para no hablarle solo a la gente de derecho, porque va a ser una lectura muy lineal, vamos a meterle aquí este tema de esta película que está relacionado. Lo hice recientemente, conté un caso de una experiencia que tuve personal de una señora que las deudas la habían llevado a intentar suicidarse 3 veces. Y mientras contaba esa historia se me vino a la mente, bueno, esto no fue cine, pero relacionado, se me vino a la mente un episodio o un hecho histórico que ocurrió hace mucho tiempo con Martin Luther King. Yo soy fan de Martin Luther King, por obvias razones. Entonces esa lucha que él pregonó, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con él. Y mientras estuvo preso en la cárcel de Birmingham, él escribió una carta porque las personas... Él terminó preso luego de estaban haciendo como un boicot. Empezaron a presionar a comercios que limitaban el acceso a los negros a determinados sitios. Entonces ellos empezaron no con violencia, porque no necesariamente tú para ser escuchado tienes que ejercer violencia. Ellos lo que empezaron a hacer fue un boicot, no asistir a los comercios, no asistir al transporte. Y ante esa presión fueron llevados a la cárcel. Entonces, él planteaba eso de que tú inicialmente debes agotar todas las vías para efectos de lograr un diálogo y si no, luego viene la acción directa. Y justamente ese episodio estaba relacionado con la historia que estaba contando y la llevé enseguida. Ese recurso ayuda a que la gente, mientras está leyendo una historia, también aprenda otra cosa que no está relacionada con el derecho. Y eso mismo, bueno, creo que me salió un poco del tema, pero es para explicarte que eso es lo que hago con el cine. Me encanta el cine, soy fan de los animes. A mí me encanta Naruto. Naruto es una vaina... De locos, de locos. Me parece buenísimo ese recurso porque yo también soy fan del cine, fan de la historia, entonces tu contenido me parece muy accesible, muy fácil de ver, muy fácil de leer, entretiene desde el primer segundo. Y ahora cuéntame, John, ¿cuál fue esa película que te hizo clic? A mí me encanta, mi favorita es Volver al Futuro, las 3. Es una locura esa posibilidad que tiene el hombre o que muestran ahí de viajar en el tiempo y poder corregir cosas del pasado, pero luego si cambias eso va a tener una incidencia en los hechos actuales. Eso me parece una locura. Entonces tú pensar cómo a alguien se le ocurre eso, cómo eso sale de una cabeza, cómo esas ideas salen de un ser humano. Eso te llega mucho a cuestionarte sobre la creatividad, porque pareciera que fuera, o algunas personas se les dieran dones específicos para crear cosas,
Y eso es lo que me llamó mucho la atención de Volver al Futuro. Una locura, una locura. Que además en la 2 tiene un episodio, una escena muy particular sobre los abogados cuando viajan al futuro y en el futuro no existen los abogados. Porque al hijo de Martin lo juzgan como en 15 minutos y Martin le pregunta al Doc, un juicio en 15 minutos. Sí, es que en el futuro no hay abogados. Burlándose como haciendo alusión que somos los abogados los que atrasamos que los juicios sean rápidos. Bueno, creo que en parte tiene razón. Un poquito lo que estamos viendo ahora con la Sí, inteligencia artificial, de que van a desaparecer los abogados y las demás profesiones. Entonces, me encanta Volver al Futuro, de verdad. John, yo últimamente te he visto como en eventos académicos, en universidades. ¿Qué feedback recibes tú de los estudiantes de tu contenido? es, es impresionante, impresionante. Bueno, recientemente tuve la oportunidad de estar en la Universidad Libre con otro creador de contenido, el profe Charles. No sé si lo conocen o si lo han visto, es de Medellín, es un crack, un genio. Él apuesta mucho por esa postura de un derecho cotidiano, accesible, muestra el derecho corriendo, mientras está cocinando, mientras está montando la bici. Y a través de él, de su equipo, me contactaron que iban a estar en Cartagena, que querían hacer algo especial. Luego nos contactamos con la Universidad Libre, con el juez Juan Manuel Padilla, e hicimos un evento que fue organizado en 2 días y llevamos a ese auditorio casi 200 personas. Entonces fue impresionante ese evento ahí en la Libre. La idea es seguir haciéndolo con otro tipo de universidades. Pensamos no solo hacerlo en Cartagena, sino llevarlo a diferentes ciudades. Pero es parte de eso, de conectar al derecho no solo con esa parte tradicional, con los exponentes tradicionales, de personas que van y te hablan toda serie en una conferencia, sino también crear contenido justamente para las universidades, para que sea más accesible para los estudiantes, acorde con lo que estamos viviendo. Hoy en día los estudiantes muy rara vez están consumiendo el derecho del pasado. Hoy el estudiante está consultando el derecho en TikTok, en Instagram, en Twitter. Ahora el profe Charles justamente dio un gran salto y es crearlo como streaming. Entonces, hacia eso estamos apostando y justamente lo que estamos buscando en esta colaboración con las universidades y todo el que se quiera vincular, bienvenido. Ahora que hablas de esas nuevas formas de traer el derecho a los estudiantes y a la comunidad, quiero preguntarte, John, ¿tú cómo te sueñas el derecho del futuro? Vamos a montarnos en un DeLorean y veamos cómo es ese derecho del futuro. El derecho del futuro debe ser un derecho accesible para todos. Los abogados debemos ya a no monopolizar el conocimiento jurídico, que las personas sientan que no es necesario tener un abogado para hacer valer los derechos. Y eso nos va a llevar a nosotros a reinventarnos, a ver qué hacemos con nuestra profesión. Así es como lo veo y espero que sea. Eso de crear una barrera entre el derecho y las personas, que esa barrera somos nosotros los abogados, no soy partícipe de eso. Por eso es J2 Jurídico, llevarles ese derecho a todo el mundo para que sientan que ellos mismos pueden hacer valer sus derechos. Así que ese es el derecho que yo imagino, personas yendo a los estrados judiciales a defender sus derechos porque conocen cómo funcionan los procedimientos, conocen cuáles son sus derechos y no tienen que necesariamente estar contratando los servicios de un abogado porque, además de que somos costosos, no todas las personas tienen la capacidad para hacerlo. Muchas personas a veces dejan de lado acceder a un sistema judicial justamente por lo costoso de un abogado. Entonces dicen, bueno, yo tengo derecho a esto, pero no puedo hacer nada. Vamos a que eso se pierda y esa no debería ser la premisa. Esto también es parte de una crítica a la política del Estado respecto a la administración de justicia. Tienen desde no solo desde el Ejecutivo, sino todos los órganos de hacer el derecho más sencillo. El derecho no debe escribirse en latín, entiendan eso, no escriban el derecho en latín. John, cuéntanos dónde podemos encontrarte, cómo se pueden vincular, cómo pueden ver tu contenido. Principalmente en Instagram encuentran todo en letras J2 Jurídico, en TikTok también. Ya dimos un paso a LinkedIn,
también en una propuesta diferente, moviéndonos acorde con estas plataformas. Y bueno, estamos ahí haciendo, esto no lo puedo contar porque lo estamos trabajando, vamos a dar un salto arriesgado para llevar el derecho a otras plataformas, así que ahí estamos, ya esperen ahí, ya les vamos a contar. Yo muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora, por hablar de cine, que es algo que me encanta. Muchas gracias por llevar el derecho a plataformas más accesibles para los demás, no solo para los estudiantes y los profesionales del derecho, sino para la comunidad en general. Me parece muy importante que tengas como misión que las personas de a pie puedan entender el derecho y ejercerlo también. Muchísimas gracias por estar aquí. No, Gabriela, a ti, gracias por la invitación. Chévere este tipo de propuestas que se den desde acá, desde nuestra región, porque esto no es regionalismo, entiéndanlo. Pasa que un costeño se encuentra con otro costeño en cualquier lugar del mundo y son llaves, parceros, porque nosotros regionalmente tenemos una conexión que los demás de otras regiones no van a entender. El Junior, por ejemplo, el Junior de Barranquilla une a toda una región. Entonces nosotros tenemos eso y muy chévere que de Barranquilla y tú estén promoviendo este tipo de iniciativas y cuentan conmigo para lo que necesiten. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Este fue otro episodio de Escritorio Jurídico 4.0. Bienvenidos a Escritorio Jurídico 4.0, el podcast donde el derecho se une con la innovación.